Y desde tu perspectiva, en estos momentos no tendríamos todas las condiciones. En estos momentos tenemos un gran número de casos activos. En estos momentos, en este punto, como ustedes saben, estamos en un semáforo naranja, que significa que debe ser reducida la capacidad que podamos estar en acceso. Incluso las empresas no pueden estar a un mayor del 30%. ¿Por qué? Porque se tienen que mantener la sana distancia. Tenemos, al corte del día de ayer, teníamos más de 2.600 casos activos. ¿Qué significa? Que cada caso activo de estos puede infectar de 1 hasta 5 personas. Entonces, si nosotros seguimos con la movilidad, pues tenemos el grave problema de poder infectarnos, ¿no? Y no tener las condiciones necesarias para una salud, que la salud es primordial, ¿no? Y Tabico, las condiciones no son las mejores en estos momentos, por lo que estamos escuchando, por lo que estamos viviendo todos. En la mañana, ayer, perdón, el maestro me decía, yo pensé que tendría que ser el virtual el programa, porque el acercamiento me da un poco de miedo. Hemos tenido algunos problemas en la familia y todos estamos así. Vivimos en una sociedad con miedo. ¿Cómo está impactando el miedo a los menores de edad, a los jóvenes, a los niños, desde tu óptica? El miedo. El miedo es uno de los 5 sentimientos básicos de los seres humanos y no es necesario calificarlo como bueno o malo, sino nos permite regular y autorregularnos en la vida cotidiana para afrontar las circunstancias que permiten no solamente la supervivencia de la persona, de la vida, sino también la convivencia. Entonces, como este mecanismo es bien importante conocerlo, mantenerlo. De hecho, hay un sinfín de procesos también psicoterapéuticos para poder generar estos mecanismos de autoprotección, de autodesarrollo. ¿Cómo impacta en los niños? Justo es una tarea bien importante, es una tarea clave, no solo para el Estado, no solo para el gobierno, sino para padres y madres de familia y para docentes, en el sentido de que los niños en una primera infancia están conociendo, están sabiendo cómo detectar, cómo reconocer estos sentimientos. Por lo tanto, cuáles son los mecanismos que le pueden dañar, tiene que reconocerlos. Tiene que reconocerlos, de allí que el proceso educativo, y estaba leyendo también la guía que ha preparado o que ha elaborado la Secretaría de Educación Pública, en donde considera una serie de fases, de mecanismos, de estrategias, y una de estas es justamente preparar al educando para la vida. Y entonces conocer los elementos que puedan lastimar, que puedan dañar no solo a la persona humana, sino a su entorno familiar, a su entorno escolar y posteriormente a su entorno comunitario y posterior al entorno de la humanidad. Creo que es uno de los pilares con los que hay que estar trabajando, porque los niños, sus mecanismos de convivencia pasan por otras lecturas, pasan por otras expresiones, como son, hay una anécdota que me viene a la mente, platicando con una compañera abogada de la Defensoría el día de ayer. Vio a 2 niñas de edad preescolar y dice, ¿y tu cubrebocas? No. ¿Cómo que no? Pero debes de tenerle, dice. No, le dice. Y se quita el cubrebocas y se lo da, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, porque en su construcción la solidaridad, el compartir, el abrazarse, las expresiones de otros sentimientos, pasa por esa espontaneidad que tal vez los adultos, que ya estamos como que ya nos quemamos más con el café con leche, que hasta el jocó que le soplamos, dice una anécdota también, o un refrán. Entonces, es toda una oportunidad, un reto, y considero uno de los elementos claves con los cuales hay que estar trabajando y hay que colaborar como comunidad. Maestro, educar para la vida, educar para la convivencia comunitaria, educar
en la perspectiva comunitaria, la maestra Silvia refirió a una palabra o a un concepto, a una definición que en los próximos meses vamos a escuchar mucho cuando se normalice la vida, que es peteo. Eh, Háblanos un poquito del peteo para que quienes nos ven, quienes nos siguen, puedan entender el tema. ¿Qué es peteo? Bueno, el peteo es el plan de la transformación de la educación en Oaxaca. Desde inicios del movimiento magisterial, más o menos en los 80, una de los principios importantes del movimiento oaxaqueño magisterial es la transformación de la práctica docente. ¿Sí? Este movimiento de educación alternativa que habíamos o se viene trabajando desde hace muchísimos años, incluso desde Europa, en Latinoamérica hay una corriente bien interesante de trabajo de educación alternativa. Lo retoma el movimiento en el 80 y hay grupos que han estado trabajando, digamos, una educación alternativa desde entonces. El peteo es, digamos, la consolidación ya de este trabajo de educación alternativa que se inicia, digamos, con una propuesta de trabajo bajo las condiciones específicas de Oaxaca. Oaxaca, como decía la doctora, tiene una gama cultural, una riqueza cultural, una riqueza comunitaria que es importante que puedan plasmarse de alguna manera en los saberes, en los contenidos de digamos, de la educación en Oaxaca. Entonces, estas reflexiones educativas, pedagógicas del peteo, de este plan, han venido trabajándose ya en algunos colectivos y han encontrado de alguna manera esta conexión de los contenidos que se han propuesto de alguna manera a nivel nacional, pero que tienen una relevancia a nivel local. Y entonces, a partir justamente de esta singularidad, de este acontecimiento que es la pandemia del COVID, ha tomado mucha relevancia porque ahora sí estamos mirando nuestra realidad. Normalmente una crítica importante que se le hace a la escuela tradicional es la cuestión memorística, repetir contenidos que están descontextualizados de la comunidad, están descontextualizados de la realidad que se vive. Y en estos momentos, a partir justamente de estas orientaciones propias de la educación alternativa, del peteo, los maestros han encontrado ahora algunas vetas interesantes a trabajar en sus comunidades. Han estado trabajando, por ejemplo, temas de salud que son muy, muy importantes, no solo desde la parte de la ciencia, sino también desde los cuidados comunitarios. ¿Sí? El asunto de la alimentación, por ejemplo, es otro elemento muy importante que han retomado algunos maestros en algunos proyectos pedagógicos que repercuten justamente en este sentido de salud, la buena alimentación, pero en el contexto comunitario, ¿sí? Perdón, te interrumpo aquí porque esta parte me parece bien importante. Recientemente el Congreso del Estado, el año pasado, a iniciativa de la diputada Magali López, aprobó el hecho de que los niños no puedan comprar directamente productos considerados chatarra. ¿Cómo recibieron las maestras y maestros esta noticia que ahora los niños ya no pueden ir a la tienda o no deben ir a la tienda y poder comprar directamente los productos considerados chatarra? ¿Cómo lo vieron las maestras, los maestros? Yo creo que es una iniciativa muy interesante, digamos, en el sentido legislativo, pero debemos trabajar mucho en la cuestión educativa como tal. Aunque de alguna manera ya hay un cierto etiquetado, una cierta, digamos, nomenclatura que permite saber características específicas, digamos, de cantidad de azúcares o cantidad de
de sal sobre todo. Todavía nos hace falta trabajar mucho en la cuestión educativa, no solo en la escuela, sino también yo creo que en los medios de comunicación, para empezar a trabajar sobre una buena alimentación, ¿sí? Yo creo que en nuestras comunidades tenemos muchas frutas, muchos quelites, por ejemplo, que se han estado volviendo otra vez a reencontrarse, ¿no? Estas nuevas generaciones, este acercamiento que han tenido los alumnos con los abuelos, con la gente que ha estado, que conoce justamente la alimentación que es tradicional de las comunidades. Yo creo que este reencuentro y sobre todo el análisis que se puede hacer en la escuela en términos de nutrición nos puede ayudar a que empecemos a tener un cambio en cuanto a nuestra alimentación. Encontrar en estos quelites, en estas frutas propias de nuestras comunidades, elementos nutritivos que nos ayuden a mejorar nuestra salud y por ende tener mejores condiciones en cuanto al sistema inmune para poder atender situaciones específicas como las que tenemos ahorita ante el virus del SARS-CoV-2. Y no solo esas, sino otros virus que no solo hemos convivido con el SARS-CoV-2, sino hay muchísimos más con el que convivimos y son muchísimos, no se imaginan cuántos, ¿no? Entonces yo creo que tener una buena alimentación a partir de esta relación de lo que tenemos, del análisis de las comunidades y que los maestros lo retomen como un asunto a poder conocer en la escuela como contenido, y me parece muy importante. Maestra, vamos a regresar a clases presenciales, tal vez no en agosto, tal vez no en septiembre, tal vez en diciembre, tal vez en diciembre, así como estamos. Vamos a regresar y los maestros van a tratar de instrumentar el PTO. Ya nos explicaba que es un programa que diseñaron los maestros tomando en cuenta una serie de corrientes pedagógicas importantes, pero tratando de tomar en cuenta la realidad oaxaqueña. Hubo en algún momento un trascendido de que la propia secretaria de Gobernación le dijo a la dirigencia de la sección 22, en Oaxaca no se preocupen, se va a aplicar el PTO. Vamos a regresar y los maestros van a educar en esa perspectiva. Nosotros esperamos que sí. Ojalá esta realidad que estamos viviendo nos haga reflexionar sobre estas necesidades que tenemos. Pero hay una gran brecha, ¿no? Y si bien es cierto que la sección 2 tiene una larga tradición de lucha, no solamente de la lucha política, sino también de este proceso de organización del pensamiento que debemos tener. Tenidos y nuestras formas de ver la vida son muy occidentales. Tenemos que acabar con esa situación, pero también es cierto que vivimos con un sistema, ¿no? Un sistema político, un sistema capitalista, económico, donde vive a partir del asunto de la explotación, de la opresión, de este chantaje, de una muy patriarcal, de una visión muy horizontal en las cosas. Entonces, ante todo esto, maestros tendríamos que hacer una reflexión de esto que sucede. No sabemos hasta dónde podamos las propuestas diferentes que queremos realizar. Pero lo cierto es que existe, me parece que en la gran mayoría de compañeros docentes, un compromiso para poder realmente transformar esta educación. Pero la transformación no la puede hacer el maestro. La transformación la tenemos que hacer entre todos. La transformación la tienen que hacer los padres de familia, las autoridades municipales, comunitarias, los alumnos. No esperamos del gobierno, porque el gobierno, bajo esta estructura, llega en una lógica de imponer. Incluso estas líneas, estos lineamientos que está dando la Secretaría de Educación Pública llegan tarde, ¿no? Los maestros de Oaxaca ya abordamos, como bien dice el compañero, estos contenidos. Ya hablamos de las diferentes pandemias que ha habido en el mundo, ya hablamos de alimentación, ya hablamos de los cuidados. Esto nosotros ya lo hemos visto. Sin embargo, la realidad en Oaxaca, y estamos seguros que en México y en toda Latinoamérica, las realidades son otras. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar nuevamente transformar estos procesos directivos tradicionales, occidentales, que se dan en las aulas, para dar paso
a que realmente la escuela vuelva a ser esa parte de la comunidad. No podemos seguir aislados, pero también sabemos que tenemos enfrente un enemigo bastante poderoso y que no es el Estado, es un sistema de producción capitalista, neoliberal, que necesita seguir oprimiendo para poder seguir avanzando. Tenemos un enemigo bastante poderoso, veremos hasta dónde podemos avanzar como maestros y por otra parte, pues también tenemos, como bien comentabas hace rato, el asunto de una lucha sindical, de una perspectiva sindical que en estos momentos también es parte fundamental para que podamos ir avanzando en las propuestas educativas, organizativas que tenemos como sección 22. Alejandra, tenemos un gobierno que plantea una cuarta transformación, que plantea un cambio de régimen, que plantea echar abajo una reforma educativa que generó tanta polémica, que generó confrontaciones hasta violentas. En Oaxaca hubo muertos por ello. ¿Hubo una contrarreforma educativa? ¿Sí realmente se reformó algo? ¿O todo siguió igual, solamente hubo algunas adecuaciones desde tu perspectiva? Pues yo creo que se inició con un discurso pues en el que sí se prometía esta cuarta transformación, pero desde mi perspectiva la pandemia frenó muchas de las iniciativas que se tenían en ese momento para centrar el foco en cómo responder a esta emergencia, ¿no? Entonces, en este momento me parece que estamos trabajando en un entorno todavía muy incierto, en el que se están apagando incendios, ¿no? En el que se está tratando de encontrar cuál es la respuesta adecuada para este momento de la pandemia. Y esto me lleva también a reflexionar sobre esta pregunta que hacías, si tenemos las condiciones para regresar en este momento a la escuela o no. Y me parece que la pregunta debe de ser cómo generamos estas condiciones para que la escuela pueda regresar, ¿no? Desde mi perspectiva, justamente el peteo y toda esta cultura comunitaria tan arraigada que hay en Oaxaca es lo que puede ayudar a generar esas condiciones. Sin duda, las condiciones de las escuelas o de muchas de las escuelas son precarias en cuanto a las condiciones de higiene, pero también es cierto que más de la mitad, o por lo menos la mitad de los municipios de Oaxaca son municipios muy pequeños en los que hay poblaciones menores a los 15,000 habitantes y que esto puede ser una fortaleza para el sistema educativo. ¿Por qué? Pues porque la transmisión no se da tan fuerte como se da en las ciudades, es mucho más controlada. Pero se necesita la participación de toda la comunidad para generar esas estrategias de prevención y de control de los contagios para que los niños puedan eventualmente regresar a la escuela, ¿no? Entonces, en la medida en la que efectivamente haya una corresponsabilidad de los padres de familia, evitando contagiarse, evitando la convivencia con personas que puedan traer el virus a la familia, los niños estarán más cuidados y más seguros y será el momento entonces de regresar a la escuela, ¿no? Pero la escuela también tiene un papel activo que jugar en la preparación de sus condiciones, ¿no? Sí tiene que empezar a pensar en su estrategia de cómo va, por ejemplo, a dividir a los niños para que no lleguen todos los niños al salón de clases el mismo día y a la misma hora, ¿no? Tiene que haber todo un proceso de preparación en el que la comunidad tiene que estar involucrada, en la que se debe considerar las necesidades de los padres de familia, pero también hacerlos corresponsables de la salud de los niños, ¿no? Desde la casa y dentro de la escuela. La cuarta transformación debería transformar el proceso educativo, debería transformar la escuela, debería transformar a la sociedad si quisiéramos una sociedad más justa, más democrática, más cuidadosa del medio ambiente. Vamos a concluir, por favor, con un mensaje de cada uno muy sintético en la perspectiva que se quiera sobre el momento que vivimos de la educación y la salud en Oaxaca. Doctora Yuko. Bueno, pues retomando lo que comentaba, efectivamente es una corresponsabilidad de todos como personas, como comunidad y como parte del gobierno. Todos somos responsables de educación y salud, entonces todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad y colaborar con todas las áreas, ¿no? En conjunto vamos a poder salir adelante, no dejando solo a uno o a otro. La responsabilidad es de todos, desde uno como persona, como comunidad y como parte de un sistema.
Y Tabico, por favor. Sí, gracias. Creo que el planteamiento de la cuarta transformación y justamente en estos pilares importantes hoy en día que son la educación como un derecho humano, el acceso a la salud como otro derecho humano, y que estos derechos pues son concatenables con otros derechos y que tienen que caminar en su garantía juntos para poder generar efectividad en su impacto social y comunitario. Estamos, creo, en un momento de manera social, de manera institucional, de manera comunitaria, estamos en un momento importante desde este pensamiento de la descolonización y de la decolonialidad. Se ha logrado plantear que Oaxaca y el sur tiene una serie de planteamientos, de cosmovisiones, de mensajes que compartir al mundo. Las comunidades originarias, que no indígenas, ¿sí?, tienen una serie de formas y filosofías de vivir la vida y que le pueden aportar mucho al mundo. Entonces yo creo que en este momento es una gran oportunidad, es un momento también histórico para poder replantear estas formas de convivencia social, de convivencia comunitaria, de convivencia en donde poner en el centro la vida, el desarrollo de las niñas, de los niños, desde la educación y desde la salud, creo que es una de las claves. Sí, gracias. Maestra Alejandra, un mensaje final a manera de conclusión. Sí, claro que sí. Para mí el mensaje sería una invitación a poner el interés superior de la infancia al frente de nuestra actuación, pensando en el ámbito educativo, ¿no? Sí está afectando a los niños el estar encerrados, el no ir a la escuela, los está afectando de manera emocional, los está afectando de manera social y está afectando sus aprendizajes. Entonces, como sociedad creo que tenemos que empezar a caminar hacia este regreso a clases, de manera que los maestros puedan seguir haciendo su función de educadores, de ecualizadores del acceso a la educación para todos los niños en Oaxaca, ¿no? Entonces, pues es necesario empezar a plantear estrategias que nos permitan regresar de manera sana y garantizando el bienestar de todos los niños. Maestro. Bueno, dice Boaventura de Sousa en un libro muy interesante que se llama La cruel pedagogía del virus, que a veces los tiempos políticos, económicos, no necesariamente son los tiempos sociales. Hay un gran llamado ahorita, por ejemplo, al regreso a clases, pero yo creo que es importante que la colectividad tenga que ir decidiendo. Yo creo que el poder platicar los colectivos escolares con los padres de familia, con las autoridades que conocen justamente el entorno de los pueblos originarios, sus costumbres, y tener la información importante sobre la situación de salud en el entorno inmediato, yo creo que es muy importante platicarlo de manera colectiva y que se decida en términos colectivos estas formas de educación no solo escolarizada, sino también a nivel comunitario. Yo creo que es muy importante considerar esta parte. Más allá, digamos, de los discursos digamos, por razones económicas o por razones políticas. Yo creo que habría que privilegiar primero la salud y la vida antes que otras situaciones específicas en ese sentido. Así que, pues, yo creo que esta sería una reflexión muy interesante que tendríamos que hacer, sobre todo los colectivos docentes, los colectivos escolares, para tener la información, poder platicar con los papás y tomar las mejores decisiones para los hijos en este caso. Maestra, una conclusión. Gracias. La consigna que la sección ha venido manejando, que nos parece muy certera, es que hay que preservar la salud y la vida. En esa lógica, me parece que tenemos grandes trabajos por delante, grandes tareas que tenemos que asumir. Y bueno, una situación fundamental es precisamente este asunto de la comunicación y la unidad.
si no trabajamos de manera unida y de manera responsable, poco vamos a poder realizar. No regresaremos ni en octubre, ni en noviembre, ni en febrero, ni en el 2020 y tantos, ¿no? Tenemos, yo creo que asumir de manera responsable lo que nos corresponde y aprovecharía, ¿no? Aprovecho este espacio para invitar al asunto de la reflexión a los padres de familia. Un discurso que ha permeado mucho es que el maestro no quiere regresar porque está muy bien en su casa cobrando una quincena. Y esto, a fin de cuentas, lo único que hace es seguir confrontando a quienes somos los dos responsables del asunto de la educación directa del niño, que son los padres de familia y los maestros. Si seguimos en esta lógica de estar confrontándonos como sociedad, como comunidad, maestros, padres de familia, medios de comunicación, etcétera, creo que no podremos avanzar. A fin de cuentas, los explotados tenemos que estarnos uniendo porque los que nos explotan están bastante unidos y obviamente por eso estamos en esta situación. Tenemos, repito, grandes tareas por delante y yo estoy segura que las comunidades, los padres de familia, los maestros, podremos buscar las mejores alternativas para que la educación, como ese proceso que permita al niño la liberación e ir desarrollando el pensamiento crítico, se haga una realidad en Oaxaca y podamos empezar a transformar esas situaciones injustas que se viven. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos.